Buenos días, mis amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, con el privilegio siempre de poder tener este espacio para seguir compartiendo estos pequeños mensajes que esperamos sean escuchados, sean vistos y que sobre todo vayan transformando nuestras vidas, vayan eh, iluminando todo nuestro ser, ¿sí? En un mundo tan crítico como el que estamos viviendo, ¿no? Hoy sabemos de estos conflictos bélicos inimaginables, tanto lo que causan cuanto el poderío, la potencia del armamento que hay, con estas confrontaciones de Israel con Irán, otras guerras que no han parado, como Rusia, Ucrania, el problema en la Franja de Gaza, todo esto que termina afectando al mundo entero, ¿no? Ahora que estamos en un mundo globalizado, vamos viendo el cumplimiento de ciertas señales que el Señor Jesucristo advirtió que eran previas al fin. No me precipito y creo que nadie puede hacerlo y decir que sí son estas las señales que vienen previas al fin, es decir, que podemos avisorar ya lo que viene más adelante. No, porque esto puede pasar por mucho tiempo, puede ser que se calme, que es lo que quizás anhelamos, o puede ser que esto recrudezca. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que las guerras es una de las señales que fueron dadas, las guerras y rumores de guerra. Sabemos también que la naturaleza habrá de manifestarse también con terremotos, con grandes catástrofes, las pandemias o las enfermedades que vienen apareciendo y que van carcomiendo muchas vidas. Es decir, podemos acotejar, sí, pero no podemos determinar y decir que efectivamente estamos viviendo ya esos tiempos. Si es que esto no calma, si es que esto recrudece, posiblemente así sea. Así que digo, en tiempos de tinieblas, nada mejor que dar una luz, que poder instruir de manera sencilla, de manera práctica, lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros podamos alinearnos con la voluntad de Dios, de tal manera que cualquiera sea la circunstancia que venga en lo posterior, sepamos que si vivimos, vivimos para Cristo y si morimos, morimos para Cristo. Es decir, saber hacia dónde vamos en el evento de que Dios nos mande a llamar. Que Dios tenga misericordia de todas esas vidas que están sufriendo. El 99.9% de esas vidas son inocentes, no lo provocaron, pero bueno, distintos causas, distintos aspectos y las decisiones de quienes inciden para que estas cosas se den, lastimosamente terminan, digo, afectando a grandes mayorías. Oremos mucho por todos los afectados, del un lado, del otro lado, por todos oremos que Dios tenga misericordia, que puedan encontrar la muerte en condiciones propicias para que su vida posterior sea en la eternidad, en la presencia de Dios, que esto sirva también para exhortarnos a muchos de nosotros a apreciar la mediana paz que tenemos, porque tampoco podemos decir que por estas latitudes hay mucha paz. Con tristeza he escuchado las noticias en estos días, el crecimiento de violencia en nuestro país. Acá no tenemos una guerra externa, se nos dice que hay una guerra interna que tampoco cumple los requisitos. Lo que sí vemos es que hay muerte y violencia, y la situación es espantosa. Frente a esto me venía a la mente, ya entrando en el tema que quiero compartirle en esta mañana, me venía a la mente aquellas repetidas, perdón, palabras que nos decían nuestros padres, ¿no? Nuestro padre, nuestra madre, esa madre que en esas épocas, con 4, 5, 6, 7, en nuestro caso 7 hijos, permanecía en casa y era no solo quien atendía la casa en las necesidades diarias, sino que también era esa consejera, esa guía, esa persona que instruía, que enseñaba, ¿no? Y los padres también, en el tiempo que le restaba de sus labores, de sus trabajos fuera de casa, también insistían en ciertas cosas y eran palabras que se nos repetía. A veces uno en la infancia, en la adolescencia, se sentía molesto de esas palabras, de que ahí mismo nos repetían. Bueno, ahora entiendo como padre, como abuelo que soy, ahora entiendo que esa repetición constante de las palabras tenía un par de propósitos al menos, si no son más.
La una, obviamente, era porque si nos repetían es porque no aprendíamos, es porque no nos entraba, es porque no demostrábamos que habíamos captado el mensaje y por lo tanto el comportamiento tenía que reflejarlo, ¿no es cierto? Así que esa repetición es cuando uno es un poquito necio, cuando uno es un poquito duro de aprender. Y la otra es que la pretensión de ellos era precisamente que esa palabra eche raíz en nuestras vidas. Esa palabra eche raíz en nuestras vidas. Me refiero a las palabras, tanto los consejos que nos daban, ¿sí? La orientación que nos daban, cuanto la reprensión también que se nos hacía con palabras. Es decir, no hagas esto porque estas pueden ser las consecuencias o estas van a ser las consecuencias. Y nos volvían a repetir, no hagas esto porque estas van a ser las consecuencias. O haz las cosas de esta manera y ahí, ¿no es cierto? Entonces digo, asimilaba esto porque qué importante es que la palabra eche raíz en las vidas, en nuestro caso, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que esa palabra ya quede instalada, que quede sembrada en nuestras vidas, a efecto de que el día de mañana actuemos en base a esas palabras, a esos buenos consejos, a esas advertencias, actuemos ya de manera normal, instintiva, que no tengamos que estar con la disyuntiva de qué hago, qué no hago. No, ya la palabra está echada, ha tomado raíz, entonces ya así es como hay que actuar, punto, y no darle la vuelta, ¿no es cierto? Así tiene que ser la palabra de Dios. La semana anterior habíamos hablado, o estábamos hablando y seguimos hablando de estos temas de tratar de manejarnos en obediencia a Dios. Y hablábamos precisamente de la permanencia que debemos tener nosotros en Dios y de la permanencia que la palabra de Dios debe tener en nosotros, ¿no es cierto? Porque cuando esas palabras dichas por el Padre, en este caso Dios, ¿sí? O dichas por nuestros padres, como comencé dando el ejemplo, ¿sí? Echan raíz, eso se ve evidenciado, lo que decíamos la semana anterior, se ve el fruto, ¿no es cierto? Es decir, si uno comienza a actuar conforme a la palabra de Dios, esa palabra trae un fruto. Y había el símil, precisamente por eso hoy estamos desde otra óptica, indicando nuestra obra de arte del rinconcito de la iglesia, ¿no es cierto? En donde se ve el tronco claramente, en donde se ven las ramas, en donde se ven los frutos, etcétera, etcétera, con la ejemplificación que hacíamos la semana anterior. Pero en esta semana, en esta oportunidad, yo quiero precisamente demostrar bíblicamente lo que Dios espera de nosotros en cuanto al fruto, a nuestro comportamiento, ¿sí? Siendo nosotros hijos de Dios, ¿sí? Y que Él es un Padre y que nos da una palabra y que esa palabra eche raíz en nuestras vidas para que nosotros podamos reflejar a Dios. Permítame entonces darle lectura de unos pocos versículos que se encuentran en el libro de Efesios capítulo 5, del versículo 1 al 10. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 10. Quiero yo hacer la lectura de estos versículos que nos van a servir de base para tener un mejor entendimiento de lo que debe causar la palabra en nuestras vidas cuando vamos o estamos en este proceso constante y permanente de renovar nuestra mente. Cambia la mente, cambia la manera de vivir. Cambia la mente, cambia la actitud. Cambia la mente, cambia la perspectiva de vida, ¿no es cierto? Y obviamente al cambiar la perspectiva de vida, al cambiar el propósito, hay un objetivo diferente al que vamos. Cuando uno tiene una mente reprobada, como también lo llama la palabra de Dios, o cuando su mente está en tinieblas, o cuando su mente se ha cerrado en un capricho, en un estilo de vida, sin importar los malos resultados que esto trae, obviamente uno camina sin objetivo, sin rumbo. Pero cuando uno renueva la mente por la palabra de Dios, uno va hacia un objetivo, objetivos terrenales permanentes, metas a alcanzar, como el gran objetivo que es estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad y no tener una condenación eterna. Bueno, Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 10, la palabra de Dios dice así: le pido siempre que por favor preste atención al texto, al contenido de la palabra y la debida reverencia que amerita la misma. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, estos pocos versículos del capítulo 5 del libro de los Efesios empatan totalmente con lo que habíamos hablado en semanas anteriores. ¿Sí? En semanas anteriores hablamos de que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es un culto racional, y que no nos conformemos a esta modernidad, a este siglo, sino que hagamos el favor de transformar nuestra mente, renovar nuestra mente, ¿sí? A efecto de conocer cuál es la voluntad, buena voluntad, agradable y perfecta a Dios. Y aquí nos habla, y la semana anterior habíamos hablado, de que para renovar esa mente, obviamente la renovación es a través de el efecto que causa la palabra en nuestras vidas, siempre y cuando prestemos la debida atención a la palabra, sabiendo que es palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque una persona puede ver la palabra, leer la palabra, escuchar la palabra, pero sin la debida atención, sin la debida reverencia, como yo pido, es decir, sabiendo que es palabra de Dios, y puede escuchar toda la vida y nunca transformará ni su vida, ni su mente, ni nada, ¿no es cierto? Entonces, es importante eso, es la predisposición que tenemos para recibir y aceptar como palabra de Dios o como palabra inspirada de Dios. Entonces digo, todo está concatenado, ¿no? Hace un par de semanas creo que fue, habíamos topado Romanos 12, 1 y 2, ¿sí? Que le acabo de mencionar. La semana anterior habíamos hablado de cómo renovar nuestra mente, que era la segunda parte del título que le habíamos puesto, y decíamos que obviamente permaneciendo en la palabra y que la palabra permanezca en nosotros porque esa palabra trae fruto. Y aquí nos dice algo similar, ¿no es cierto? En los últimos versículos dice que efectivamente toda este fruto que hay en nosotros es bondad, justicia y verdad, ¿sí? Y que es la manera de saber que nosotros nos manejamos en su voluntad, que le sea, o en que nosotros nos manejamos de manera agradable y que es coincidente con su voluntad, ¿no es cierto? Pero más que eso, nos dice que nosotros debemos mostrar, ¿sí? Reflejar. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué otro sinónimo hay? Mostrar, reflejar, evidenciar. Evidenciar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está surtiendo efecto en nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, esa palabra que llega, que confronta, que limpia, que va transformando, en un momento da un fruto y ese fruto demuestra, ¿no? Yo he dicho, algunas veces he dado como ejemplo, y creo que este es un ejemplo muy generalizado, muy generalizado, de tal manera que no es mi ejemplo exclusivo. Sí, de hecho, trato de no ser tedioso poniéndome como ejemplo. Claro, cuando hay malos ejemplos, sí he sido yo el mal ejemplo, ¿no? Y no es mi mejor carta de presentación, más bien la transformación que Dios viene haciendo en mi vida es para su gloria. Pero digo, este es un ejemplo que si bien es mío, pues también yo sé que es de muchas personas. Y es del hecho de que cuando nos ven a nosotros, cuando nos han visto a nosotros que somos hijos, ¿sí? Yo como hijo, desde que era adolescente quizás, eh, muchas personas adultas contemporáneas de mi padre, al escucharme hablar, al escucharme hacer un chiste, al ver mi proceder, decían, este es igualito a ti, este es igualito a ti, ¿no? Entonces yo era, mis hermanos también tienen sus parecidos, hoy ya de adultos nos vamos pareciendo mucho más, ¿sí? Pero había esto que destacaban en mí, decía, este es igualito a ti, ¿sí? Entiendo yo que era por lo gracioso, por lo chistoso, por la picardía, por la chispa, no sé, ¿no? Pero la cosa es que a mí me veían muy parecido a mi padre, tanto en la presencia física, en la genética física, en la actitud frente a la vida, en la jocosidad, ¿no? Entonces, todo eso yo reflejaba evidentemente que era hijo de mi padre, ¿sí? Así lo destacaban los adultos que a mi padre le habían conocido por mucho tiempo, inclusive muchos de ellos, inclusive desde la adolescencia, decían, este es fiel retrato tuyo. Así, esa era la palabra, fiel retrato tuyo. ¿Por qué? Porque
la cercanía, la convivencia, la permanencia con el Padre, aparte de la genética, ¿no es cierto?, nos va haciendo muy similares, muy, pero muy similares. Y con un hijo mío, o bueno, con los dos hijos varones míos, digamos, pero con uno principalmente de ellos, con el menor, en su actitud, ¿no?, igualmente de picardía, de su chispa, de reaccionar, dicen, eres igualito a tu papá. Ahora, a mi hijo le dicen que es igualito a mí. En su comportamiento, físicamente no, él es guapo, él es parecido a la mamá, gracias a Dios, ¿sí? Y claro, hay esto, ¿no?, la evidencia, el reflejo de quiénes somos hijos. Y aquí dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí es necesario hacer esta acotación. Primero, no todos los seres humanos, por el hecho de ser creados por Dios, somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, o todos somos, literalmente debería ser, criaturas de Dios. Pero solemos decir criaturas de Dios, ¿no? Entonces, sí, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, porque todos hemos sido creados por Dios. Pero el hecho de que todos seamos creados por Dios no quiere decir que todos somos hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios hay algunos requisitos que cumplir. Por ejemplo, uno de esos es recibirle a Jesucristo como Señor en nuestras vidas. Esto tiene una explicación mayor, que varias veces ya lo he dado, hoy no lo voy a hacer, ¿no? Pero Juan 1:12 dice, y todo aquel que le cree y le recibe, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, uno de los requisitos, quizás el más importante, es esto: recibir a Jesucristo como hijo de Dios. Entonces yo le recibo a Jesucristo y ya tengo la potestad, recién tengo la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero quizás lo más trascendente o lo más evidente, lo más palpable, ¿sí?, no solo es haberle recibido, porque de pronto eso lo puedo hacer en un acto íntimo, en un acto silencioso, en un acto sin público, pero lo que sí va a hacer notar que yo soy hijo de Dios, ¿sí?, aparte de haberle recibido a Jesucristo y ser coheredero con Él, es lo que yo demuestre, ¿no es cierto? Y aquí, una vez que somos hijos, podemos ser hijos, creo yo, de tres estilos. No digo categorías, no digo niveles, pero sí tres hijos diferentes, llamémoslo así. Los unos son los hijos amados, como dice aquí. ¿Cuál es el hijo amado? Es el que agrada al Padre, pues, ¿no es cierto? Los padres tenemos varios hijos, yo tengo 3 hijos, les amo a mis hijos incondicionalmente, pero obviamente uno se agrada más del hijo que es obediente, del hijo que es sujeto, del hijo que, que replica las instrucciones, ¿no es cierto? Del hijo que muestra los frutos por su obediencia, etcétera, etcétera. Esos son los hijos amados. Más abajito en el versículo 6 habla de los hijos de desobediencia, es decir, de los que habiendo recibido a Cristo Jesús en su corazón, diciéndole, Señor, yo te nombro el Señor de mi vida, para que de aquí tú tomes las decisiones en mi vida y por eso eres Señor, por eso eres dueño de mi vida, ¿no es cierto? Pero a la postre no le dejo que tome las decisiones, a la postre yo mismo hago lo que quiero, a la postre yo me manejo a mi manera. Entonces esos son hijos porque han aceptado a Cristo Jesús, pero son hijos de desobediencia y son muy proclives a dejar de serlo. Sí, yo sé que estoy topando un tema doctrinal que puede generar conflicto, pero para un entendimiento del tema que nos ocupa es así, ¿no es cierto? Yo sé que ningún hijo por desobediente, por malcriado, por desobediente y terrible que sea, nunca deja de ser hijo. Yo sé que no deja de ser hijo en la realidad en cuanto a la relación filial que hay, ¿no es cierto? Pero para un mejor entendimiento, digo, un hijo es un hijo que al desobedecer no está bajo la cobertura, al desobedecer no está bajo esa sujeción, al desobedecer no refleja ser hijo de, ¿no es cierto? Entonces, hijos de desobediencia. Y los otros son los hijos de la ira, ¿sí? Esos están más alineados con el otro lado que con Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, son los que lo provocan a ira a Dios. ¿Por qué? Por su deliberada actitud. Y que en algún momento pudieron creer, aparecer, aparentar que eran hijos. ¿Por qué? Porque van a la iglesia de vez en cuando, porque adquirieron algún vocabulario cristiano, evangélico, bíblico, ¿no es cierto? Pero son hijos de ira porque provocan
esa ira. Aquí nos dice que nosotros debemos asemejarnos a Dios como hijos amados. Y un hijo es amado cuando es un hijo obediente. Y el hijo obediente, ¿sí? Debe cumplir o debe manifestar, no cumplir, no son requisitos, ¿sí? Debe manifestar ciertas actitudes de carácter general y obviamente que están relacionadas con su pensamiento, porque como yo pienso, así vivo, ¿sí? Y desglosando un poco los versículos, los 7, 8 versículos primeros que hablamos, dice que sed imitadores de Dios como hijos amados. La primera característica que tiene un hijo precisamente es el amor, ¿no es cierto? Dice, y andad en amor. Y nos da el ejemplo, dice, así como Cristo nos amó entregándose a sí mismo. Entonces, el amor es una característica, un requisito sine qua non. Es una característica que debe ser totalmente clara, evidenciada, ¿no es cierto? Del amor, el amor en nuestras vidas. Ese amor que no es manifestado con palabras salameras, que no es manifestado hasta cierto punto, con hipocresías, ¿no es cierto? Sino que es un amor que en hechos, ¿sí? Que en obras se manifiesta. Por ejemplo, ese amor que nos dice que es un amor que favorece al prójimo, por ejemplo, ¿sí? Es un amor de solidaridad, es un amor que brinda ayuda, es un amor que soporta al otro. No digo que el otro le oprime, no, eso no, o que el otro le esté constantemente agravallando, no, eso no es ser amor, eso no es mostrar amor, que porque te amo, te aguanto todo, que me maltrates, no, eso no es amor, ¿sí? Eso puede caer en un aspecto que le llamaríamos obsesión y que pasa a ser una esclavitud, ¿sí? Pero sí que soporta, por ejemplo, ¿no es cierto?, las diferencias que tenemos con el resto, o que soporta quizás ciertas cosas porque por amor quiero ayudarle a que cambie, a que mejore, ¿sí? Es un amor que perdona, es un amor que trata de ser empático, que trata de comprender, es un amor que muestra misericordia, ¿sí? Entonces a eso se refiere, dice, como debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, no hijos desobedientes, mucho menos hijos de ira, entonces dice, nosotros debemos mostrarnos con amor. Y el amor no ofende, el amor no agrede, el amor no perjudica, ¿sí? El amor no rompe, el amor construye, el amor edifica, ¿sí? El amor se solidariza, el amor hace crecer. Entonces, así tenemos que ser nosotros los cristianos, ¿no es cierto? No voy a despreciar a nadie, no voy a juzgar a nadie, no voy a hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque tengo que mostrarme por amor o por devolver, dar, manifestar el amor que Dios me dio a mí y no el amor que quizás el otro merezca, ¿sí? Porque a veces nos detenemos los cristianos por esto, ¿no? Y yo he oído en muchas personas, ¿sí? En que dicen, ¿y yo por qué le voy a perdonar a esta persona si es así, asado y cocinado? Yo coincido con eso. ¿Por qué le voy a perdonar a una persona que ha fallado tanto y su falla ha terminado golpeando las vidas? ¿Sí? Yo no le perdono porque esa persona merece perdón. Yo le perdono porque yo fui perdonado de parte de Dios. ¿Sí? ¿Por qué voy a amar a esa persona que no se merece? Porque yo fui amado cuando yo no merecía, ni aún hoy, mucho menos antes, merecía el amor de Dios. Entonces de eso debemos encuadrarnos, ¿sí? Que nosotros andemos en amor, nos dice aquí la palabra, ¿sí? En el amor que Dios nos dio para nosotros poder dar. No porque el otro merezca, sino porque yo recibí inmerecidamente. Eso hay que aclararlo, porque si no nos trabamos en nuestra vida cristiana, ¿no? Yo por qué le voy a amar, yo por qué le voy a perdonar, yo por qué esto, yo por qué esto otro. No es porque merezca, porque nadie merece nada, imagínense, sino que lo hago porque yo recibí de manera inmerecida. ¿De parte de quién? De parte de Dios, de mi papá, ¿sí? El otro aspecto que aquí se destaca y dice que en nosotros no se debería ver ni siquiera un viso de pecado. Dice, por ejemplo, fornicación, estas cosas ni se nombre, deshonestidades, corrupción, estas cosas no tienen que ir con nosotros. Esto puede estar permanentemente en el mundo en el que vivimos, esto puede ser las noticias de todos los días como efectivamente lo es, esto puede ser una costumbre, esto puede ser legitimado, todo puede ser el pecado, todo puede ser el pecado, pero no tiene que ver nada con nosotros, ¿sí? Nada que ver con nosotros. Por eso dice fornicación, inmundicias, avaricias, ni aún se nombre entre nosotros. O sea, no debe haber el más
mínimo viso de pecado, al menos de este tipo de pecados. Claro, yo sé que un poco de levadura leuda toda la masa, pero hay pecados que ofenden más a Dios, ¿sí? Al prójimo, que desmerecen totalmente mi imagen, y hay otros que causan menos impacto. Son pecados, pero causan menos impacto, ¿no es cierto? Entonces, resulta que aquí nos dice que los hijos amados, porque debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el gran preámbulo, ese es el gran objetivo. Ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque su palabra ha echado raíz en nuestras vidas y esa raíz está dando frutos, ¿no es cierto? Y uno de esos es el amor, el principal, el primero, el necesario, el indispensable. Luego, que el pecado no tenga, pues, que seamos cristianos y que constantemente estemos pecando y que ya no he pecado. Y pasan 2 meses y no he pecado y a los 2 meses vuelvo a pecar. Y me he aguantado un vocabulario deshonesto y a la vuelta de la esquina, a la primera ira que tengo, vuelvo a sacar. No, no es así. Dice, eso ya no debe ser parte de nosotros. Si algún rato llegáramos a hacer alguna cosa de esas, bueno, será porque mismo nos descuidamos, pero tendrá que ser un caso de mucha excepción, pero no que sea lo cotidiano, ¿no? O sea, el pecado no puede ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? El pecado de existir, el pecado en nuestras vidas, que sea en el más mínimo impacto, que sea el que menos afecte al prójimo, ¿sí? Y que sea lo más esporádico posible, eso sí, pero el pecado consecutivo, reiterado, permanente, ese, ese debe salir. Así como también dice, llamémoslo así, las picardías malsanas, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con picardías malsanas? Dice, palabras deshonestas, necedades, el ser terco, necio. ¿Cuál es el pecado de ser necio, terco? No, no dice un pecado, no dice, no seréis tercos, no hay ese mandamiento, ¿no es cierto? Pero sí la necedad, la terquedad, así soy, así quiero, por donde meto la cabeza quiero sacar. Cuando las necedades lo que hacen es restarnos humildad. Porque ¿qué pasa cuando nosotros hacemos o decimos algo que no ha estado acorde a la razón, a lo correcto? Sí, lo mejor es reconocer. Si yo me equivoqué al decir una cosa, al hacer una cosa, al determinar, al emitir un juicio de valor sobre una cosa, y me equivoqué, no voy a querer sustentar, argumentar, inventarme alguna cosa, ser necio, ¿no es cierto? No, los cristianos no tenemos que ser así. Los cristianos sí cometemos errores, obviamente. Sí, yo creí que este negocio iba a ser bueno y me equivoqué, pido disculpas, me equivoqué, me dejé llevar, me aluciné y bueno, y me equivoqué. Pero no, no si era bueno, lo que pasa es, y justifico y echo la culpa a otros. No, la necedad es algo que no debe estar en la vida del cristiano. Y yo sé que habemos muchos cristianos que somos necios en muchas cosas y no tenemos la humildad de reconocer que estamos equivocados o que hemos cometido un error o que nuestra apreciación no ha sido la correcta y por lo tanto reconocemos, pedimos disculpas, perdón y la vida continúa. Porque si bien nosotros debemos manejarnos evidenciando que somos hijos de Dios, eso no quiere decir que somos perfectos, ¿no es cierto? Esa perfección aquí en la tierra no hay. Estamos en ese camino, tal como dice Pablo. Estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, cuando Cristo venga y nos transforme, cuando venga por su iglesia y nos transforme, ahí seremos perfectos. Mientras tanto, estamos en ese proceso, ¿no? Avanzando ahí, pero perfectos no somos. Entonces, sí nos podemos equivocar. Lo que no podemos es equivocarnos y mantenernos en la equivocación, y defender la equivocación, y argumentar la equivocación, y hacer notar que todos están equivocados, menos yo, porque yo nunca me equivoco. No, eso es ser necio, ¿sí? Y las necedades como las truanerías, o sea, los sinvergüenzas, los que ingenian las cosas para perjudicar a otros, ¿no es cierto? El pícaro malsano, ¿sí? Eso tampoco debe ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y como cristianos debemos tener ese tipo de actitud. Yo podría decir que en una primera instancia debemos tener cuidado de no caer en eso, pero hasta que esto se haga vida, se haga carne en nosotros, de tal manera que ya no tengo que estar cuidando de no decir, de no hacer, no, sino que ya mi estilo de vida sea así. Yo no me presto para esto, punto. Yo no uso esas palabras, correcto. Yo no me manejo de ese modo, punto, se acaba. ¿Por qué? Porque no me manejo, porque yo soy el reflejo de un hijo amado de Dios y punto, se acabó, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta esos aspectos.
Y saber, obviamente, que una cosa es decirnos cristianos, hijos de Dios, y otra cosa es verdaderamente serlo, ¿sí? Entonces, si el pecado no debe ser la constante en nuestras vidas, y más bien tratar de tenerle lo más lejos posible, ahí sí estar pendientes y saber que el pecado, y recordar esto no es nada nuevo, ¿no? Recordar que el pecado impide la salvación, impide la salvación. Porque dice, ¿no sabes que los fornicarios no heredarán el reino de Cristo y de Dios? No vamos a heredar, o sea, no vamos a ir al cielo diciendo solo que somos hijos de Dios porque quizás tengamos ciertas actitudes buenas que no se compensan con las actitudes malas. Si hay un pecado permanente y deliberado, simplemente estamos destituidos de la presencia de Dios, porque el pecado nos destituye de la presencia de Dios, de su gloria, y por lo tanto vamos a estar destituidos de su presencia eternamente. Y si no vamos a estar eternamente con Él, vamos a estar eternamente en el otro lado. Entonces no nos engañemos. El pecado permanente impide la salvación, así anoté en mi hojita, ¿sí? Eh, en este mundo de tinieblas, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Y que debemos estar muy pendientes, muy atentos a este tipo de situaciones, ya para ir terminando. Y es el hecho de que al Evangelio, ¿sí? Le están alivianando, le están volviendo light, ¿sí? Entonces, no se confronta con el pecado, no se dice esto está mal y hay que corregir. No, ahora se aliviana o se predica de cosas bonitas, se predica de fe, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de restauración, de todo lo que uno quisiera, anhelaría tener, pero no se confronta con el pecado y resulta que la salvación que debemos predicar, ¿sí? No es una salvación de que mira, aquí vas a pasar lindo y luego vas a pasar mucho mejor. No, no es así, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es lo que está sucediendo hoy en día, en muchas iglesias. A mí me lo han dicho. Hay personas que se han ido de aquí y me han dicho, pastor, lo que pasa es que usted es muy confrontativo, usted es muy directo, usted a veces ofende, agrede. Y yo he dicho, yo no ofendo a las personas, yo no agredo, yo maltrato al pecado, no al pecador. Pero si el pecador se siente mal es para que sea redarguido y cambie, ¿no es cierto? Entonces dice, desechemos esas vanas palabras, esas palabras que quieren maquillar el pecado, esas palabras que solo acarician el alma pero no la transforman, esas palabras que apaciguan la mente pero no la cambian, no la mejoran, no la renuevan como es la pretensión de parte de Dios para que nosotros tengamos la perspectiva correcta de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces dice, ten cuidado de esas vanas palabras, ¿sí? No, no te contamines de ese tipo de cosas, ¿sí? El Evangelio no es únicamente la prosperidad que de manera exagerada hoy te proponen, ¿no es cierto? El Evangelio no es dinero, el Evangelio no es fama, el Evangelio no es total paz, ¿sí? El Evangelio es transformación, es cambio, es similitud con Cristo. El Evangelio es vivir en obediencia irrestricta a la palabra. Eso es el Evangelio. Pero aquí advierte en el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces está hablando de los hijos, es decir, de los que hemos sido salvados, de los que aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Pero que podemos caer en desobediencia por dejarnos llevar de esas vanas palabras. Yo recuerdo eh, años atrás, con una persona que compartía el Evangelio aquí en nuestra congregación, que yo le decía y le exhortaba, ¿no? A esta persona le decía, ¿usted ora para predicar? ¿Usted ora, le pide a Dios la dirección para compartir, para predicar? Y me decía, sí creo, o a veces, ¿no? Le digo, porque yo he notado que sus prédicas son muy, muy livianas, son todas bonitas, son todas agradables, la gente siempre sale feliz, nunca sale redarguida. Entonces le digo, ore bien, ore bien, porque el Evangelio no es una información disque de parte de Dios para que la gente se sienta bien, no. El Evangelio es para que la gente se sienta mal, para que la gente reaccione, para que la gente se sienta redarguida. Para eso es el Evangelio. Y que si tiene paz y que si tiene tranquilidad, bueno, es porque está viendo que el pecado ha sido superado, que ahora ya están viviendo en obediencia, etcétera, etcétera.
pero esas bonitas historias bíblicas que lo que hacen es informarnos y tenernos entretenidos, esas son las vanas palabras por las cuales viene ira sobre los hijos de desobediencia. Dice, no nos inmiscuyamos con ellos, no tengamos nada que ver con ellos. ¿Sí? Versículo 7. El versículo 8 dice, porque el fruto es en toda bondad, justicia y verdad. Así que por favor, seamos conscientes a efecto de que salgamos de aquellas tinieblas, ¿sí? Y seamos ahora hijos de luz. ¿Cómo se llama esta prédica o esta pequeña charla? Me he permitido llamarle pareciéndonos a papá, lo cual terminaría siendo un orgullo inefable. Si en mi condición terrenal me decían que yo soy muy parecido a mi padre, a quien amé y admiré, ¿sí? Es más, me decían, todos los hijos físicamente somos muy parecidos a mi padre, ¿no? Se decía así, yo no sé si tenga razón esto en la ciencia, decían que la genética de mi papá ha sido muy fuerte, por eso es que todos somos parecidos a él. Pero habían personas que decían, no, el Santiago, yo, el sexto de los 7 hijos sobrevivientes de mi familia, ¿sí? El Santiago, él tiene mucho de su mamá y eso me hace sentir mucho más orgulloso. ¿Por qué? Primero porque obviamente el amor infinito que le he tenido a mi madre, una mujer maravillosa, por todo lo que se decía de ella en el aspecto físico, ¿no? Que era una mujer muy linda, muy bella, y de hecho las fotos de su juventud así lo corroboraban, no solo su belleza interna que jamás terminó, sino su belleza externa, que en los años de su juventud había sido preciosa. Entonces imagínense yo en mi vanidad, en mi jactancia, en mi egocentrismo, que me digan que inclusive, bueno, me parecía a mi papá en la picardía, en la chispa, en muchos aspectos, en el carácter, en la actitud, pero que me digan que me parezco a mi mamá, ¿sí? ¿En qué? No sé. Pero me decían, y yo me sentía sumamente orgulloso, ¿sí? Desde niño y adolescente, decían, él algo tiene de la mamá. Yo me creía la quinta maravilla, la sexta, la octava, la 10ª maravilla de este mundo, ¿no es cierto? Sí, digo, en mi egocentrismo humano, ¿sí? Orgulloso de mis padres. Imagínese lo que implica, ¿sí? Imagínese el orgullo con una dosis sobreabundante de humildad que provocaría que nos digan, tú pareces hijo de Dios. Tú pareces hijo de Dios. Así que esta prédica se llama Pareciéndonos a papá. Seguiremos con estas pequeñas charlas instructivas y espero que ustedes nos sigan, que permanezcan, que estén pendientes de que estas charlas salen los días jueves, ¿sí? Y las que salen los días martes son la filmación que hacemos de los cultos dominicales. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Gracias quiero darte, Señor, tu amor. Vive en mí. Quiero agradecer a aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió.